Buenas a todos. Acabamos de hacer la entrevista con David Cuen. La verdad es que me lo he pasado súper bien, que hemos hablado de muchísimos temas. Hemos hablado del género de la ciencia ficción, hemos hablado de la naturaleza humana, hemos hablado de los problemas que enfrenta la humanidad en un futuro, bueno, que por ahora es lejano y, bueno, no tan lejano. Y bueno, como eso ha moldeado un poquito pues todo lo que ha sido Proyecto Andrómeda y su proceso de creación. Así me ha parecido una entrevista súper interesante y bueno, espero que vosotros también la disfrutéis. Así que si no has podido ver el directo, pues a continuación te dejo la entrevista. ¡Hasta pronto! Hola a todos y bienvenidos a una emisión más de Café con Tinta, la tercera vez que hacemos esta emisión, y hoy estoy muy contento, estoy a punto de agregar aquí a nuestro invitado del día de hoy, que es Manuel Domínguez, autor de Proyecto Andrómeda, sino porque vamos a tener una conversación sobre ciencia ficción, que es definitivamente uno de mis géneros favoritos y uno de los géneros que más he leído. Aquí está Manuel. Manuel, bienvenido a Café con Tinta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vale, encantado de estar aquí. Maravilloso. Ay, un segundito, voy a bajar un poquito la luz por aquí. Perfecto. Eso, perfecto. Yo, como siempre digo, estos son en directos, en la vida real, cualquier cosa puede pasar. Yo siempre digo, mis perros pueden empezar a ladrar porque vienen de jugar y nunca sabes. Yo me conformo con que los gatos no interrumpan mucho. Exacto. Y ya estamos. Pero estaba justo contándole a la gente que nos verá ahora y que nos verá después cuando colguemos esto más tarde, que en realidad estoy muy emocionado por esta conversación porque vamos a hablar, bueno, no solo de tu proceso de escritura y de tus libros y de tu libro Proyecto Andrómeda, sino de ciencia ficción, que es un género que a mí me gusta bastante, que disfruto leer muchísimo y que no es fácil escribir sobre ciencia ficción en absoluto, así que primero que nada mis respetos por lanzarte al ruedo de esa manera, Manuel. Pero bueno, antes de empezar a hablar de ciencia ficción, hablemos de ti. Cuéntanos un poco quién es Manuel Domínguez Muñoz, cuéntanos un poco cómo es que llegaste hasta aquí. Bueno, pues básicamente yo soy un chico normal y corriente, ¿no? Como diría todo el mundo. Yo soy informático, ¿vale? Afortunadamente yo trabajo de lo mío y desde chico pues siempre he leído muchísimo. Gracias, aquí tengo que decirlo, gracias a mi padre, que fue el que me ha inculcado realmente la afición de leer. Entonces, ya de chico pues yo leía muchísimo, sobre todo fantasía épica, rollo... la pentalogía de Pendragón fue la primera serie grande que leí. Luego vino El Señor de los Anillos, luego también toqué un poquito la novela histórica, por ejemplo, con El médico de Noah Gordon. Me encantó, de hecho me lo leí varias veces. También es verdad que era más chico, tenía más periodos festivos, rollo vacaciones, rollo Semana Santa y tal, y pues podía aprovechar y leer, ¿vale? Cosa que ahora mismo echo mucho de menos, el decir, tengo 10 días por delante para hacer lo que yo quiera, pues eso ahora mismo para mí es un lujo. Y bueno, prácticamente es un hábito que he mantenido más o menos, ¿vale? Ha habido épocas en las que he leído más, ha habido épocas en las que he leído menos, pero no fue hasta hace un par de años solamente, ¿vale? Cuando me lancé a la escritura, y fue casi por accidente, ¿vale? Resultó que, bueno, por cosas que pasaron, estuve como un par de meses de baja y tenía mucho tiempo libre y se me ocurrió una idea de una historia y en ese duerme vela, estar en la cama, no estar ni despierto ni dormido, y se me ocurrió y dije, ostras, esto puede estar guay. Dije, voy a levantarme, voy a escribirlo porque yo sé que esto mañana, o sea, me dormiré y mañana no me acordaré de nada. Y muy bien que hice, porque llegó la mañana siguiente, no me acordaba de nada, ya vi las notas, dije, vale, es verdad. Y básicamente ese fue el inicio de decir, bueno, esto es un planteamiento de una situación que puede darse, pero ¿y si le damos un final? ¿Y si lo convertimos en una historia? Entonces le di un par de vueltas. Como buen escritor, aún no escritor, mapa, decidí que yo tenía que tener completamente la trama escrita antes de escribir la primera frase. Entonces definí cómo iba a terminar la historia,
cómo más o menos se iba a llegar a ese final, y entonces fue cuando ya realmente dije, bueno, pues vamos a ello. O sea que realmente lo estructuraste desde el principio todo. Oye, y a ver, pero dime una cosa, Manuel, porque me estás contando que esta idea te vino casi como de la nada, de pronto, pero a veces las ideas como que las vamos, no sé, sembrando y cosechando poco a poco de alguna manera. ¿Hay algo que cuando miras hacia atrás piensas, esto es lo que me inspiró a escribir esta historia? ¿Hay algo en particular que crees que fue lo que fomentó esta idea? A ver, no hay un único algo. Yo creo que hay muchas pequeñas cosas de las que uno va tomando inspiración, va tomando referencia, va tomando ese cuerpo sobre el que al final va a ser la base de una novela. Pongamos, por ejemplo, Proyecto Andrómeda, y bueno, yo entiendo que los aquí presentes, lo siento, pero si tengo que hablar de Proyecto Andrómeda, algún spoiler más, ¿vale? Sí. Entonces, si no, pues paráis el directo cuando esté subido y os leéis el libro y luego ya retomáis. Entonces, por ejemplo, ese problema de que, por ejemplo, llegará el momento, porque no es verdad, llegará el momento en que la humanidad, o sea, la Tierra tiene fecha de caducidad. Llegará un momento en el que la Tierra, por una cosa o por otra, deje de ser habitable. Y si la raza humana pues quiere persistir en el tiempo, tenemos que salir de aquí, ¿vale? Se están dando los primeros pasos, ya hemos ido a la Luna, nuestro siguiente objetivo es Marte, y bueno, el futuro dirá hacia dónde vamos. Pero eso es una realidad, que la humanidad en algún momento de su existencia tiene que salir de la Tierra. Bueno, pues eso es una de las cosas que son un poco la base de Proyecto Andrómeda. Otra de las cosas, pues por ejemplo, en el que una persona pueda estar dentro del cuerpo de otra persona. Es decir, eso es un clásico en la ciencia ficción, el que se traspase la mente de un cuerpo a otro. Eso se ha visto en muchas series, muchas películas, Entonces, es también un poquito de la inspiración que a mí me inspiró a decir, ostras, pues de aquí algo parecido, entre comillas, pues de aquí puede haber salido el tema eso fue la semilla del tema de las vidas vidas. Claro. Entonces, que se me haya ocurrido de repente, o sea, ha sido como una especie de compendio de cositas que en ese momento uní y nació, bueno, lo que fue la base de Proyecto Andrómeda. Estupendo, maravilloso. Oye, quedémonos un segundo en Proyecto Andrómeda antes de hablar de otras cosas y hablemos un poco de... a ver, me imagino que se pronuncia Sarge porque el personaje es americano, ¿no? Entonces no le voy a decir Sarge. Okay. Bueno, a ver, cuéntame un poco, pensando en el personaje, en Sarge en particular, ¿en qué te inspiraste para crearlo? ¿Te inspiraste en alguna persona real, ficticia? ¿Cómo salió la idea? Y además, segunda parte de la pregunta, espérame, el nombre, porque ese es el apellido, es un poco como le llaman, pero se llama Philip K., ¿cierto? Sí. Y a mí me parece que hay un homenaje escondido, entonces cuéntame un poco de esas dos cosas. En efecto, Philip K. Viene por Fry de Futurama, y Sarge es el nombre de un personaje de videojuego. Yo no sé si lo conocerás, el Quake 3 Arena. Es un shooter multijugador en el que el personaje primero era el típico soldado americano de corte militar, ya con sus años, su puro, con su metralleta, y se llamaba Sarge. Y digo, me gusta, es un nombre de soldado, es un nombre de militar. Y de ahí nació Sarge. De hecho, hay una cosa que en principio puede verse como una especie de error o carencia de la novela, pero es que yo también me he dado cuenta, y me lo han dicho, que hay pocas descripciones. Es decir, yo realmente nunca llego a describir cómo es Sarge. Es decir, cada uno se lo estará imaginando de una forma. Hay quien me dice que se lo imagina el típico militar calvo, súper bien afeitado. Otros me han dicho que no, que es el típico militar un poco más joven, con el típico corte militar. Es decir, yo nunca he llegado a decir cómo es Sarge. Pero esa es la inspiración. Este fue el personaje de videojuego el que me inspiró cómo yo me imagino a Sarge. Cómo tú te lo imaginas. Y después los demás se lo imaginan cada quien como ellos quieren, ¿no? Claro, por supuesto. Fíjate que pasa mucho en la creación de personajes. A mí me ocurrió un poco cuando estaba escribiendo mi libro.
Claro, hay varios personajes, pero el primero con el que abro el libro, etcétera, Penélope, sabía que era una mujer de Malta, era una mujer mediterránea, quería ponerle un nombre mediterráneo, pero después, claro, me acordé de Penélope, la de la Odisea, aquel viaje de Homero, la esposa de Odiseo, que se queda esperándolo, ¿no? Fielmente ahí tejiendo y destejiendo para que todos los demás hombres que quieren casarse con ella, pues sigan esperando hasta que ella termine de tejer lo que está tejiendo. Pero en realidad es un personaje femenino como muy sumiso, como muy a la espera de lo que le va a dar la vida, y yo me imaginaba esta Penélope completamente diferente, no esperando lo que le diera la vida, sino tratando ella de encontrarse la vida. Y de ahí también me salió el nombre, pero son esas pequeñas referencias que vas encontrando, ¿no? De hecho, justamente Penélope es un personaje que desde el principio te narra cómo está viajando de un sitio a otro y no tiene reparo ninguno en decir, me mudo, me pongo las maletas y me voy. Sí, haciendo su propia odisea, ¿no? Sí, haciendo su propia odisea. Cuéntame un poco, regresemos un poco al tema de ciencia ficción por un momento, que por cierto ya esto es una historia para otra ocasión, pero también cuando empecé a escribir yo Sueños de un Mundo Feliz, fíjate que me lo imaginé primero con toques de ciencia ficción. Yo creo que porque era algo que me gustaba mucho hacer. Y aunque tiene la parte de distopía y demás, tenía muchos más elementos que al final, cuando revisé el primer borrador, no me convencían tanto, ¿sabes? Los sentí un poco forzados y terminé dando ese giro un poco más hacia el realismo mágico. Pero lo tuyo es ciencia ficción, pura y dura. O sea, lo tuyo es clarísimo. Ciencia ficción es difícil de escribir y creo que quizá eso fue lo que a mí me paró un poco, Manuel. A ver qué piensas tú. Porque tenía como esta necesidad en mi mente de tratar de justificar cada cosa de una forma científica, que tuviera cierta validez, porque yo decía, si no va a funcionar esto. Claro. Y creo que eso fue al final lo que me hizo girar y no irme por ahí. ¿Qué tanto te ocurrió esto a ti cuando estabas escribiendo Proyecto Andrómeda? ¿Qué tanto te pasó que dijiste, tengo que hacer bastante investigación? ¿O no fue, o al final de cuentas dijiste, esto es ficción y no pasa nada? Bueno, quizá, o sea, es totalmente cierto. Para hacer una buena ciencia ficción tienes que tener en cuenta y no puedes olvidarte en ningún momento de la parte científica que estás contando. Es verdad que la ciencia ficción nos narra cosas que ahora mismo no son posibles, no son reales con la tecnología que tenemos ahora o con la tecnología que se tiene en ese momento. Recordemos la ciencia ficción de hace 50 años, hoy es realidad. Entonces, ciñámonos a los que hoy en día la ciencia ficción pues todavía sigue sin ser real, pero está basado en ciencia que más o menos controlamos, más o menos dominamos y que tiene cierto sentido, y aunque hoy no sabemos si eso va a ser así o no, sí puede llegar a serlo, ¿vale? Y ahí es donde entra la parte de ficción, ¿vale? Pero no deja de ser ciencia, no deja de ser una realidad asentada en un cuerpo científico de, oye, esto es el mundo, esto es el universo, funciona mediante estas normas, es así, 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 y a partir de ahí construimos, ¿vale? Pero no puedes olvidarte de esa base. De hecho, yo me harté de leer y de buscar y asegurarme de que la parte científica que yo estaba transmitiendo tenía una base coherente. Por ejemplo, todo el tema, bueno, de las novas, todo el tema de, oye, cuáles son las posibilidades que puede ocurrir en una circunstancia que el planeta deje de ser habitable. Entonces, es verdad que hay un trabajo de investigación previa. También es verdad que a mí es un tema que siempre me ha gustado muchísimo. Entonces, yo ya contaba con ese conocimiento previo de, oye, cómo funcionan los ciclos estelares, cómo funciona el tema del viaje en el espacio, cómo funciona el tema de un poco lo que viene a ser astronomía, un poco de, que no astrología, ¿vale? Sí. Un poco de bueno, las bases un poco, a ver, que también es verdad que yo teniendo una formación científica, porque al fin y al cabo ingeniería informática al final son muchísimas matemáticas, es algo de física y luego es verdad que hay mucho software, pero la parte de matemática y física pues también está ahí. Claro. Yo parto con esa base y en base a esa base pues ya dije, bueno, pues habrá cosas que son ciencia real y hay cosas que son ciencia ficción, que uno cuando lee ciencia ficción pues también tiene que dar ese beneficio de la duda, ese beneficio de decir, vale, te compro que en un futuro esto es posible y será posible, pero eso sí. Oye, pero también, a ver, yo insisto mucho en lo de ciencia ficción porque me parece que es muy interesante, pero también creo que quizá coincidas o quizá no, pero a veces
cada uno cuando lee una novela la interpreta de cierta manera, tiene evidentemente un toque de ciencia ficción porque es el género de tu libro, pero también creo yo que tiene bastantes cosas psicológicas. Un poco metidas dentro de la trama. Creo que es un aspecto muy importante del libro, de la trama. ¿Cómo equilibraste, cómo integraste estas dos cosas? Pues la verdad es que nos paramos a pensar y realmente nos creemos que somos seres muy avanzados y como no me acuerdo qué científico lo dijo en su momento, no somos más que un montón de monos en una bola de piedra que está girando en el espacio. Es decir, estamos muy expuestos a cualquier otra cosa que pueda venir del exterior y estamos totalmente vendidos. No tenemos forma de protegernos, no tenemos forma de huir, no tenemos entonces un poco ese afán del humano de prosperar, esa capacidad de resistir, de adaptarse, eso que nos ha llevado a decir. Hemos sufrido glaciaciones, hemos sufrido hambrunas, hemos sufrido enfermedades, hemos sufrido cataclismos, hemos sufrido de todo y aquí estamos y ahora somos la especie dominante del planeta. Que no quiere decir que seamos invencibles, siempre va a haber un evento que nos supere, entonces nosotros siempre buscaremos la forma de evitarlo y de prosperar. Y es como funciona básicamente no solo los humanos, sino toda la vida. O adaptación o extinción, y las especies o especies que se adapten mejor serán las que prosperarán y las que no, pues no lo harán. Entonces también hay juega con ese ánimo de subsistir a costa de cualquier cosa, oye, por ejemplo, el tema del protocolo. El protocolo está destinado a que la especie humana sobreviva por encima de cualquier otra cuestión ética, por encima de cualquier otra cuestión moral, por encima de incluso el derecho a la vida de otras personas, ¿vale? Ese es el nivel. Es decir, vamos a poner la subsistencia de la especie por encima de cualquier otra cosa. Eso tiene muchas implicaciones a nivel de toma de decisiones, a nivel de, oye, me siento yo con el derecho de hacer esto, hacer lo otro. Y yo creo que ahí hay un elemento externo que nosotros, o sea, relativamente no, es un elemento súper actual y es un elemento muy, o sea, que acaba de nacer, que es el tema de las inteligencias artificiales. ¿Hasta qué punto nosotros somos capaces de utilizarlas bien? ¿Hasta qué punto somos capaces de utilizarlas, intentando utilizarlas bien, pero que al final no se utilizan bien? ¿O hasta qué punto esa inteligencia artificial pues puede llegar a suponernos más una amenaza que una ayuda? Entonces es como un tercer actor sobre el que tenemos mucho menos control, que nosotros mismos hemos creado, y que tenemos que mantener ese equilibrio entre me ayudas, pero no te dejo que tomes demasiada la iniciativa porque me puedes poner a mí en peligro. Y está ahí ese equilibrio de poderes, por llamarlo de alguna forma. Claro. Y fíjate que dos cosas súper interesantes de lo que acabas de decir. La primera, que tiene que ver con esta idea de la supervivencia y del protocolo y de hasta dónde estás dispuesto a llegar o estirar los límites con tal de sobrevivir. Es un tema que me parece fascinante. Es un tema que exploré yo también porque quizá desde la otra perspectiva, ¿sabes? Porque en tu libro es más sobre el protocolo, sobre tratar de que hasta dónde puedes llegar y qué estás dispuesto a hacer para que la humanidad sobreviva. Y en cambio, en Sueños de un Mundo Feliz es más hasta qué punto nosotros como seres humanos estamos empujándonos subconscientemente hacia el fin, porque muchas de las cosas que hacemos, como dices tú, el planeta tiene fecha de caducidad. Independientemente de lo que hagamos o no lo tiene, pero que la estamos acelerando, lo puedes decir, ¿no? ¿Qué tanto estamos haciendo nosotros supuestamente inconscientemente para acelerar ese proceso? Porque pareciera que por más que los datos están en nuestra cara y todo está en nuestra cara, seguimos empujándolo hacia allá, ¿no? Yo creo que es una cuestión de que no somos conscientes realmente no somos conscientes de lo que viene ahí delante. Es algo que no nos va a ocurrir a nosotros como generación, pero dentro de, yo ya no voy a decir 2, 3 o 4 generaciones, pongamos dentro de 10 generaciones, pongamos año 2400, año 2500.
yo no sé hasta qué punto el planeta va a ser capaz de sostener una población de personas con los niveles actuales con los niveles de vida que tenemos ahora. Es decir, porque al fin y al cabo, sustentar una población no requiere demasiado, entre comillas, porque pongamos, a ver, venimos de civilizaciones de pocos miles de habitantes que cultivaban sus campos, recogían el agua del río, pescaban, se alimentaban, cortaban leña y construían, y todo a un nivel muy preindustrial, pero básicamente en la historia de la humanidad nos hemos pegado prácticamente 10.000 años con ese estilo de vida. Y es un estilo de vida, 10.000 años me parece una cantidad de tiempo impresionante, y es un tiempo en el que la especie humana ha sobrevivido a base de agricultura y caza y poco más. Sí. Entonces, ¿el futuro de la humanidad está en peligro de forma que hagamos el planeta realmente inhabitable, de forma que la especie humana se extinga? Yo creo que no, porque siempre van a quedar zonas lo suficientemente estables. Oye, mira, el mundo también es inmenso. Seguirá habiendo zonas cultivables, seguirá habiendo zonas donde haya madera, donde haya pesca, donde haya caza, seguirá habiendo vida en general. Lo que no vamos a tener a lo mejor es el nivel de vida y el estilo de vida tecnológico que tenemos ahora. Es decir, en el momento en el que se acabe de verdad el petróleo, en el momento en el que no hayamos hecho una transición a energía renovable, nos vamos a ver arrastrados de nuevo al año 1600, pero bueno, en el año 1600, sin electricidad, sin máquinas de vapor, sin nada de eso, la gente también vivía y la humanidad prosperaba. Entonces, yo creo que vamos a subsistir como una población mucho más pequeña y mucho más diseminada, pero no creo que lleguemos a la extinción total, creo. Sí, pero volviendo justo parte en lo que estabas diciendo ahora y lo que habías mencionado antes sobre la inteligencia artificial y estas etapas de progreso o de evolución de la humanidad, en la que tú estás hablando de agricultura, después revolución industrial, etcétera, toda la parte informática, ahora estamos en la parte de inteligencia artificial. Todo esto continúa empujando los límites del progreso humano y de hacia dónde podemos llegar. Y como dijiste al principio, que coincido completamente, a ver, la inteligencia artificial para mí puede ser una maravilla si lo usas bien, puede ser terrible si lo usas mal, como muchas de las cosas, depende a final de cuentas de nosotros. Una herramienta más, ahora el problema está en el uso que le des. Completamente, pero a ver, regresemos a tu libro, porque en tu libro inteligencia artificial hay, ¿no? Entonces tenemos a Asima en la nave. Cuéntame un poco, a Sami en la nave. Cuando estabas escribiendo esto, porque ya tiene un poco más de tiempo, inteligencia artificial ya existía, pero no tenía este boom que tiene ahora en donde estaba por todos lados. Entonces, cuéntame, cuando estabas escribiéndolo, cuando estabas poniendo realmente inteligencia artificial, cuando estabas pensando en Asami, cuando estabas pensando en la nave, ¿lo estabas pensando como lo que creías que iba a ocurrir ahora que está pasando? ¿Lo estabas pensando como una metáfora para algo más? ¿Qué pasaba por la cabeza de Manuel? Yo me lo imaginaba como una especie de Alexa, de la que tenemos todos en casa, una especie de Google, de Alexa, de todas formas, conforme ha ido pasando el tiempo y conforme yo he ido también estirando un poco la novela, porque Proyecto Andrómeda no se queda en Proyecto Andrómeda. Hace un año, algo menos de un año, publiqué La Fuga, que es como una pequeña secuela. Yo creo que no es tal como me plantea Sami. Me lo planteé como una inteligencia artificial muy plana, muy sencillita, que simplemente se dedicaba a cumplir lo que en esos momentos se le pedía, y como una especie de mano ejecutora informatizada y poco más. Tenía poca autonomía, pero conforme le fui dando vueltas al concepto, yo fui pensando, ¿y si le damos más autonomía a esa inteligencia artificial? ¿Y si la desarrollamos un poco? Porque al fin y al cabo hemos visto dos pinceladas. Al fin, lo que transcurre, realmente el tiempo que transcurre en la novela abarca poco más de un día, lo que pueden ser unas 24 horas. Es decir, es muy poquito tiempo. Entonces,
hay muy poquita información de realmente cuál es el potencial de Asami, qué es lo que puede hacer, qué es lo que no puede hacer, cuál es su papel realmente. Entonces son cositas que expandí un poquito en la fuga, pero le estoy dando una vuelta de tuerca y quiero que tenga un poquito más de protagonismo. Claro. Perfecto. Antes de que se nos acabe el tiempo, Manuel, quiero hacerte dos preguntas importantes. Una es tu proceso de escritura, a lo mejor que expliques un poco más, porque mencionaste que eras más escritor mapa, lo cual significa que tienes más estructura, pero cuéntale un poco a la gente que nos está viendo qué significa ser escritor mapa y por qué tú eres un escritor mapa. Bueno, yo un concepto que aprendí hace poco, ¿vale? Sí. La diferencia entre un escritor mapa y un escritor brújula. De hecho, para mí la única forma de escribir que yo entendía como plausible era una escritura estructurada en la que tú partes de un esqueleto de una historia y vas rellenando los huecos, pero partes de ese esqueleto. Entonces tú sin ese esqueleto no puedes, tiene un principio, tiene un nudo, tal, y tiene un fin. A lo mejor ese esqueleto se estira, se acorta un poco, se hincha en una parte, se quita un poco, pero al final es un esqueleto que respetas y que tienes que respetar, porque a mí me resulta muy difícil sentarme a escribir y decir, bueno, voy a escribir a ver hacia dónde va esto, ¿no? O sea, yo tengo que contar una historia que tiene que tener un final, porque si no corres el peligro también de que te pones a escribir, ahora se me ocurre esto, ahora se me ocurre lo otro, ahora esto tiene que tener coherencia con lo que escribí hace un mes, ahora, entonces yo creo que es mucho más complejo y que el tener una estructura te ayuda muchísimo, a no ser que, o sea, puede ser un máquina y que te salga bien sin tener esa estructura ya determinada. Pero para mí es esencial. Yo no sabría hacia dónde escribir, no sabría hacia dónde ir sin ese esqueleto. Entonces, en cuanto al proceso de escritura, ya propiamente dicho, una vez determinada la historia, una vez determinado el esqueleto, yo lo que hago es dividir los capítulos por ganchos. Es decir, oye, estoy en esta escena, aquí se cuenta tal, y necesito establecer cuál va a ser el gancho que me enlaza al siguiente capítulo. Es decir, quiero darte un motivo para que digas, ostras, yo quiero leer el siguiente capítulo y lo empiezo. Entonces, de hecho, cuando escribí Proyecto Andrómeda, mi escaleta era el escenario, es decir, donde ocurría la escena, lo que ocurría en la escena y luego el gancho al siguiente capítulo. Y sin ese gancho yo no podía pasar al siguiente, porque digo, es esencial que el lector pues sienta la necesidad de decir, ostras, yo quiero seguir sabiendo qué pasa. Claro, ¿sabes qué me pasa? Que yo creo que soy un poco de las 12, un poco mapa y un poco brújula, más mapa que brújula, porque sí que tengo clara la idea de la novela, la mitad, el final, me pasó con Sueños de un Mundo Feliz, pero después como en la mitad no tenía la estructura tan clara, y conforme fui avanzando, como que la estructura se me empezó a venir a la cabeza y la empecé a dibujar cada vez más. No podría haberlo hecho sin tener estructura clara, pero en mi mente, claro. ¿Sabes? No podría haberlo hecho. Pero tampoco es que la tenía tan clara como tú desde el principio. Y ahora que estoy trabajando en otro proyecto me pasa lo mismo, como que tenía muy claro que quería hacer como 3 partes. La primera parte la tenía clarísima, pero la segunda no. Pero conforme fui escribiendo se empezó a hacer como... es como este juego, no sé si has jugado este juego de Diablo, que básicamente cuando vas a veces en el mapa, sí. Conforme el personaje va avanzando, el mapa se va dibujando un poco más. Eso es básicamente casi la estructura del libro, la manera en la que lo veo. Manuel, la última pregunta antes de despedirnos, porque se nos acaba el tiempo. Para la gente que nos vio hoy, para la gente que nos va a ver cuando colguemos esto, ¿dónde pueden conseguir Proyecto Andrómeda y La Fuga también? Pues ahora mismo están ambas en formato físico y en Kindle en Amazon, ¿vale? Uh-huh. Si tenéis el Kindle Unlimited, lo tenéis por 0 euros, lo tenéis gratis. Uh-huh. Ambos libros. Y de momento es la única plataforma en la que me he publicado, ¿vale? Y en principio me ha resultado el proceso de publicación en Amazon, de autopublicación en Amazon, me ha parecido sencillo, muy intuitivo y creo que, a no ser que una editorial se interese o lo que sea, en principio esa va a ser la plataforma que siga utilizando. ¿No lo tienes por ahí cerca de ti, alguno de los dos, para que lo muestres aquí a la gente que lo puedan ver? Proyecto Andrómeda. Perfecto.
Y por aquí tengo que tener un ejemplar de la fuga, que lo estoy viendo, pero está en el fondo del cajón. Como siempre. Perfecto. Súper bien. Me gustan las dos, me gustan las dos portadas. Curiosidad, la portada de la fuga la hice con inteligencia artificial, Pues mira, ahí está. Genial. A ver, quédate ahí. Pongo el Sueños de un Mundo Feliz antes de que terminemos y así quedamos con los libros para la posteridad. Manuel, oye, se me hizo muy corta la charla, así que tendremos que quedar para hacer una más larga pronto, pero mil gracias, ¿eh? Perfecto, y a ti, David, igualmente. Así que... Pues bueno. Muchísimas gracias, ha sido un rato súper agradable y bueno, cuanto quieras, pues repetimos y ya me contarás también, entiendo que te has leído Proyecto Andrómeda. Sí, ya claro. Me contarás qué te ha parecido. Claro, por supuesto. La verdad que se los recomiendo mucho a la gente que le gusta la ciencia ficción. Yo creo que es muy interesante. Tiene un buen giro también al final, que no quise meterme mucho en eso porque no quiero dar spoilers. Claro. Pero tiene un buen giro al final, así que se los recomiendo muchísimo. Y pues muchas gracias, Manuel, por unirte y gracias a los que nos ven ahora y después en Café con Tinta y seguimos hablando de libros pronto. Hasta pronto, Manuel, que estés muy bien. Hasta pronto, David. Hasta luego.